El programa Reemprende Valparaíso es la iniciativa que busca reactivar la economía en los cerros afectados por el incendio ocurrido en abril pasado a través del financiamiento para microempresarios. Este subsidio ha favorecido a más de 216 porteños y hoy se entregarán los últimos 78 aportes a los emprendedores de esa zona. Queremos conocer más detalles sobre este tema. Para eso vamos a tomar contacto con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Gracias por la espera, ministro. Buenos días. Buenos días, Paola y Sebastián. Ministro, cuéntenos respecto a este programa. Es una de las patitas, digamos, de la reconstrucción, ¿no? En aquella zona. Una es la de levantar lo más evidente, ¿no? Y urgente probablemente, las viviendas. Pero también hay un intento por reactivar la economía en esa zona. Bueno, ocurrido el trágico incendio en abril pasado, la presidenta nos indicó a todos los ministros en nuestras respectivas áreas que fuéramos y generáramos aquellos programas que pudieran ayudar a la gente de los cerros que había sufrido con el incendio a poder reemprender, a poder comenzar nuevamente sus vidas. Y nosotros desde el lado del Ministerio de Economía lo que hicimos fue generar esos programas necesarios para que los microempresarios, para que los pequeños empresarios que habían perdido sus herramientas de trabajo, sus equipos, sus maquinarias en el incendio pudieran reemprender lo antes posible. Y así fue como juntamos a todas las autoridades de la región, a las autoridades locales, a los municipios, a la intendencia, a la gobernación, a los representantes de impuestos internos, un equipo de trabajo y colocamos un centro de reemprendimiento en el Cerro Mariposa. Y en ese centro básicamente lo que hicimos fue catastrar a todos los microempresarios, a todos los pequeños empresarios que habían perdido todo, para poder darles el apoyo necesario. Y así generamos este programa Reemprende Valparaíso, que consiste en un subsidio. ¿Para qué? Para que los pequeños empresarios, los microempresarios puedan comprar esas herramientas que perdieron, ese equipo que perdieron, la maquinaria que pueden haber perdido. También para poder realizar las inversiones en infraestructura necesaria para poder comenzar nuevamente sus trabajos. ¿Ministro? Y también en algunos casos el arriendo. ¿Y de cuánto es el aporte que se entregó a estos microempresarios? Variaba el aporte, ha dependido del tamaño del negocio que tenía. Algunos van desde 1 millón hasta 10 millones de pesos. En un promedio estamos hablando de cerca de 3 millones de pesos para estos casi 300 microempresarios, pequeños empresarios que lo perdieron todo y que hoy día con este subsidio tienen la posibilidad de reemprender y generar nuevamente las fuentes de ingreso para sus familias. Ministro, a propósito de reactivar la economía, es imposible no salirnos de Valparaíso y preguntar por el ámbito más global. ¿Es suficiente esta recapitalización de Codelco, anunciada ayer por la presidenta, además del intento o de la orden de completar la ejecución presupuestaria para asegurar digamos, que toque fondo esta desaceleración? Bueno, estamos implementando una serie de medidas para enfrentar la desaceleración de nuestra economía. Una de ellas es la que usted menciona, la capitalización de Codelco por 4.000 millones de dólares, que le va a permitir, entre otras cosas, invertir a Codelco al menos 4.500 millones de dólares el próximo año. O sea, y esos 4.500 millones de dólares de inversión, ¿en qué se traduce? Se traducen básicamente en la contratación de empresas, en la contratación de trabajadores. ¿Para qué? Para poder realizar esas inversiones, para poder desarrollar esos proyectos mineros. Así que aquí estamos hablando de una inyección muy significativa de recursos a la economía, una inyección de recursos que nos permite recobrar ese dinamismo en materia de inversión. Lo mismo ocurre con los programas de infraestructura. Hemos dicho, vamos a tener un programa de infraestructura en torno a 28.000 millones de dólares para los próximos años, que nos permite recuperar a recuperar dinamismo de economía en el corto plazo, pero también dar base al desarrollo futuro, porque la infraestructura pública complementaria con la inversión privada, necesaria para generar un crecimiento sostenido de la economía. Y la presidenta Bachelet la semana pasada ya firmó un proyecto de ley para capitalizar también a Banco Estado, porque otro tema importante es que el crédito fluya hacia las empresas y en particular hacia las pequeñas y medianas empresas. Esa capitalización de Banco Estado lo que nos va a permitir es dar crédito por 1.500 millones de dólares hacia las pequeñas y medianas empresas, lo que junto con una política de dar mejores condiciones en las tasas de interés que Banco Estado ya ha comenzado, nos van a permitir darles apoyo a nuestras pequeñas y medianas empresas tan necesarias en estos momentos para poder dinamizar nuestra economía. Ministro, pero ¿será suficiente considerando que la inversión ha caído de forma notable 4 meses consecutivos? Los analistas dicen que podría caer por un quinto en el próximo informe.
Y considerando además que el peso de la economía o del gasto público, digamos, dentro de la economía es del orden de un 20-25% aproximadamente, si uno estima el presupuesto de la nación de 60.000 millones de dólares respecto al tamaño de la economía total. Entonces, al final, probablemente esto serviría si es que fuese un ciclo solamente de bajo crecimiento, pero da la impresión de que esto tiene que ver con otras cosas un poco más profundas, como con temas de expectativa de los inversionistas. Bueno, acá lo que estamos enfrentando, para ser muy claro, es una desaceleración cíclica. Cuando vemos lo que está pasando hoy día en Chile, lo que tenemos, y lo dijimos antes de asumir el gobierno, es que aquellos factores que habían explicado el crecimiento, esos factores externos que habían explicado el crecimiento entre 2010 y 2013, iban a dejar de darles impulso a la economía. Y lo que estamos viendo en Chile es algo que también estamos viendo en otras economías. Perú, una economía que hace poco muchos analistas señalaban como una economía ejemplar en materia de crecimiento, creció 3,3% en el primer semestre de este año, después de venir creciendo a tasas del 6%. Creció 0,3% en el mes de junio, o sea, una desaceleración también muy significativa. ¿Por qué? Porque las causas que explicaron estos crecimientos de economías como la peruana o la chilena, exportadoras de materias primas, fueron las mismas. Y los factores que están explicando esta desaceleración son también los mismos. Ahora, estamos trabajando en todas estas materias que señalaba anteriormente, las capitalizaciones, la mayor infraestructura, la mayor ejecución del gasto público. Y ojo, que esto lo que tiene es un efecto multiplicador sobre la economía, porque cuando usted gasta un peso más o invierte un peso más, esa persona que recibe ese peso, el contratista que recibe, digámoslo así, ese peso, también gasta a su vez. Y ese consumo a su vez dinamiza otros sectores de la economía. Entonces, no es solo el efecto de ese peso adicional que el fisco está gastando, sino también el efecto multiplicador que tiene sobre la economía. Y eso es un efecto muy importante y ha sido un efecto muy importante en escenario de desaceleración. Así que estamos tranquilos que estamos tomando las medidas necesarias para dinamizar nuestra economía. Ahora, ministro, claramente también cambió el tono del discurso probablemente del gobierno, ¿no? Y lo veíamos reflejado el fin de semana en una entrevista con el ministro Alberto Arenas, donde él reconocía que esto quizá había sido más profundo y podía ser más larga esta desaceleración de lo que se había esperado. Quería preguntarle respecto a lo que dice Diario Pulso en su edición de hoy, que plantea que se está preparando un plan un poco más contundente, como eliminar ciertas trabas administrativas desde el Ministerio de Hacienda. Sé que no es su cartera, pero me gustaría que usted pudiera confirmar o no aquel plan en tendencia o en orden a reestimular la economía, si lo está preparando efectivamente el Ejecutivo. Nosotros hemos presentado una serie de propuestas en materia de reactivación de nuestra economía. Queremos recobrar el dinamismo que nuestra economía puede tener, y lo que estamos haciendo es siguiendo y evaluando la situación. Vamos implementando nuestras medidas y vamos evaluando. Acá lo importante es, de nuevo, nuestra economía tiene un potencial de crecimiento que tenemos que recuperar, y en eso estamos trabajando y vamos a implementar todas las medidas necesarias para hacerlo. Hemos anunciado un grupo, un conjunto de medidas que es muy significativo y que esperamos que vaya teniendo efectos sobre nuestra economía, de forma tal de que podamos recuperar ese dinamismo en nuestra economía. Pero ¿puede haber algún plan un poco más amplio, mayor a aquello ya anunciado? Por ejemplo, iniciativas tendientes a desobstaculizar algunas iniciativas de inversión que estén paralizadas por ahora. Bueno, aquí tenemos un desafío entre todos. Nosotros estamos implementando medidas, pero también hemos dicho que esto también requiere un importante incremento en la inversión privada. Tenemos que dinamizar también la inversión privada. Desde el sector público estamos haciendo nuestro esfuerzo en materia de inversión pública. También tenemos que tener un incremento de inversión privada. Esta es la tarea de todos, de recuperar el dinamismo de la economía. Y de nuevo le reitero, vamos a estar implementando todas las medidas, vamos a estar evaluando la situación de forma tal de asegurarnos que nuestra economía recupere el dinamismo. Ministro, en otro tema, usted es militante de la Democracia Cristiana, pero fue cercano a Andrés Velasco, más allá de la amistad que los puede unir durante la campaña, fue cercano a él. Quería preguntarle si en los últimos días ha sentido alguna presión, alguna pregunta que le haya parecido indebida en torno a esta supuesta purga o razzia que acusaba el propio Velasco desde la nueva mayoría. Mire, me parece que esa es una polémica estéril. No tengo nada que opinar al respecto. Estoy trabajando 100% en implementar todas las medidas que de nuestra cartera estamos implementando para recuperar nuestra economía, para recuperarnos de la desaceleración, y también para implementar esas medidas que tienen que fomentar el crecimiento de largo plazo de nuestra economía. La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento también considera una serie de medidas para dinamizar nuestra economía, no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo, de forma tal de hacernos menos sujetos, menos dependientes de los precios del cobre. Y en eso estoy trabajando 100% y dedicando toda mi energía. Sí, disculpe que insista, pero sabe que no, más que una polémica fueron declaraciones del propio Andrés Velasco, más que dimes y diretes, digamos. ¿Usted entonces no está de acuerdo o cree que Andrés Velasco está en un error al plantear que está ocurriendo eso con sus cercanos?
Le reitero, toda esta polémica se ha generado, me parece que es estéril. Nosotros desde el Ministerio de Economía, yo como ministro, estoy trabajando 100% en las tareas que la presidenta Bachelet me encomendó y en eso estamos concentrados. Eso es lo importante, trabajar para efectivamente lograr la recuperación de nuestra economía y también para generar más crecimiento para nuestra economía de manera sostenible. Y por último, en su calidad de militante demócrata cristiano, sobre las palabras del presidente de su colectividad que dijo que Andrés Velasco tiene que decidir cuál es su domicilio político. ¿Está de acuerdo? Bueno, le reitero, estoy 100% concentrado en las tareas que me corresponden a mi ministerio. Acá lo que nosotros tenemos que hacer nuevamente es trabajar de forma unida. Estamos enfrentando una desaceleración que requiere que todos trabajemos en pos de la recuperación de nuestra economía. Y acá nuevamente en esa materia, en la materia que usted me consulta, le digo, soy tal como cualquier otro ministro de la presidenta Bachelet, estoy dedicando el 100% de mi energía a sacar adelante la tarea que ella me encomendó y seguiré trabajando en eso. Bien, ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Buenos días.